Y ahora, ¿qué tipo de compuesto es esto? Para calcular pH, ¿cómo lo consideras vosotros? Dilución. Ácido, base, sal, tampón, alcoholito. ¿Ácido? ¿Sí? ¿Todo seguro? Ácido y base. ¿Sería base? O es un tampón cuando tenemos dos compuestos idénticos. Ácido. Vamos a terminar entonces, esto va a ser la concentración ácida. Por lo tanto, el nitrito de potasio se convierte en una base, ¿está bien? Y nos falta su concentración respectiva. Solo tenemos la cantidad que hay en gramos. ¿Bien? ¿Cómo llamamos la concentración? Entonces, peso molecular. Vamos allá a la concentración. Lo vamos a hacer aquí abajo. ¿Bien? Vamos a hallar esa concentración básica. ¿Bien? Y vamos a hacer por el método de conversión. ¿Está bien? Veamos. Estos 2,55 gramos de nitrito de potasio, ¿en cuánta solución están? El problema decía que teníamos esto de ácido nitroso, en la cual se añadió esto, ¿no ves? Por lo tanto, esto está dentro de él. ¿Cierto? Hacemos eso entonces. Tenemos 2,55 gramos de ácido, pero de nitrito de potasio, que está en 200 mililitros de solución. Bien, eso hacemos para hallar la concentración básica. Y no se olviden, la concentración que se tiene que determinar siempre es molar, ¿cierto? Para eso, una concentración molar exige que el soluto, que está que es la parte de arriba, esté en moles. ¿Está bien? Y la solución esté en litros. Bien, así que vamos a empezar por eso. ¿Cómo transformamos nosotros los gramos a moles? Con el peso molecular. Bien, y para eso les daba los pesos atómicos que había debajo del problema. ¿Está bien? Para determinar el peso molecular de nitrito de potasio. Bien. ¿Cuánto es el peso molecular? El peso atómico, según su tabla, era 39. Más 14 y más 32. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 75. Ya, bien, 75 gramos moles del peso molecular, no lo voy a anotar acá. El peso molecular, 75. 85. 85 gramos moles. Ese es el peso molecular del nitrito de potasio. Bien, anotamos acá como debe corresponder. Bien, nos interesa el mol arriba, ¿no vemos? Porque ese es el requisito. Por lo tanto, el 1 mol de acá viene acá. Un mol tiene 85 gramos del ácido nitroso. Bien. Y ahora, listo. Así simplificamos este gramo con este gramo y queda mol arriba. Mol sobre mililitro no es molar, así que este mililitro tenemos que convertir a litro para así recién obtener la concentración molar. Sabiendo que un litro tiene 1000 mililitros. Bien. ¿Por qué litro lo estamos colocando abajo? Para simplificar mililitro con mililitro de arriba. Bien, lo de arriba con lo de abajo siempre se simplifican, ¿no ves? Esto se va con esto de acá y al final queda mol sobre litro. ¿Y eso cuánto da? 0,15 molar. Esa es la concentración básica. ¿Está bien? Y a partir de eso calculamos el pH. Bien. Ustedes en su cuaderno lo van a hacer más abajo, ¿está bien? Pero yo voy a continuar en esta parte de acá. Bien. Ya tenemos las dos concentraciones. No se olviden, para un tampón es necesario dos concentraciones, porque ya saben, el tampón está compuesto de dos sustancias, ¿no ven? Ya tenemos la concentración ácida y acabamos de hallar la concentración básica. Así que ya tenemos los requisitos para determinar recién el pH para el tampón. Bien, así que ya saben, el pH es igual a el pKa más el logaritmo de la concentración básica sobre la concentración ácida. A ver, esa es la fórmula para el tampón. Y no se olviden que el pKa es una fórmula aparte, menos logaritmo de la constante de acidez. Esta fórmula, este pKa tiene su fórmula aparte. ¿Está bien? Veamos. Primero empezamos determinando el pKa. Bien. El pKa es igual al menos logaritmo de la constante de acidez, que también nos da el problema,
0,2 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Y el pK les da aproximadamente a 3. ¿Cuántos son los decimales? 92. Bien, y reemplazamos en el pH. Bien, pH entonces igual a pK, que es 3,92 más el logaritmo de la concentración básica, que es lo que acabamos de hallar. Dígame. Va a ser 10. Ya, sobre la concentración ácida, que es 0,12. ¿Cuánto da el pH? 4.02. Ese es el pH. ¿Alguna duda hasta acá? Eso es lo que se hace cuando se tiene un tampón. ¿Está bien? Para determinar un pH. No se olviden, es un tampón cuando en tanto tenga dos compuestos idénticos o prácticamente idénticos. ¿Está bien? Esa es la teoría. Dos compuestos, un ácido y un conjugado, o su sal y su respectiva ácido como conjugado. ¿Está bien? Eso es un tampón. ¿Y cómo se determina o cómo se calcula el pH de un tampón? Primero que nada, para determinar un pH de un tampón se requiere dos concentraciones, la ácida y la básica. Si ya teníamos uno, entonces el único problema era calcular el otro, ¿no ves? Y para calcularlo se tenía que interpretar en cuánto de solución estaba esto, ¿no ves? Decía problema que esto es medio neto, por lo tanto estaba en 200. Y ahí se empezó a transformar en unidad. Bien. Hasta ahí copien, aún falta por si acaso. No se olviden la escala de los números. Si hablamos de números negativos, es más pequeño el menos 1 que el 0, ¿no ves? O el menos 0,5 que estaría por acá, ¿cierto? Mientras más grande se va haciendo el número negativo, más pequeño se va haciendo su valor que tiene, ¿lo ven? Bien, por lo tanto, este es el menor. ¿Está bien? Ese es el menor. Y ya saben, el menor siempre se invierte. ¿Está bien? Y ya. Eso es lo que tenemos que hacer para el cuarto paso. Buscar cuál de los dos potenciales aparentes es el menor. ¿Bien? Y con eso partimos al cuarto paso. ¿Bien? Escribimos la reacción. El de acá se está manteniendo porque no era el menor. ¿Bien? Escribimos la reacción. Son 2 moléculas de agua más 1 de monóxido que dan lugar a la formación del nitrato más 4 protones y más 3 electrones. Bien, ese es el primero. Y ahora el segundo ya se tiene que invertir porque era el menor, ¿no ves? ¿Cierto? Aquí decimos invertir. Todo lo que era producto va a pasar a ser reactivo. ¿Está bien? Tenemos como primer producto al iodato. Viene acá. Al periodato, perdón. Más 2 protones y más 2 electrones. Bien. Y del otro lado tenemos, ahora los reactivos se convierten en producto, al agua y al iodato. ¿Listo? ¿Se entiende esto que hicimos? ¿Sí? Entre los dos potenciales aparentes, el menor se tiene que invertir. El que se va a invertir es la reacción. ¿Bien? Y ahora volvemos a escribir los potenciales aparentes acá. ¿Cuánto era el potencial aparente de acá, del primero? Menos 0,64 voltios. Menos. Bien. Y en el otro, ¿qué le está ocurriendo al otro? Se está invirtiendo la reacción, ¿lo ven? Al invertirse también se invierte el signo. Si era negativo, se convierte en positivo. O si era positivo, se convierte en negativo. ¿Está bien? Ahora es positivo. 1,45. Bueno. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a unir las dos reacciones. ¿Está bien? ¿Cómo la vamos a unir? Multiplicando o eliminando los electrones. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a eliminar los electrones para empezar a unir las reacciones? Tenemos que igualar las cantidades. Aquí hay 3 y aquí hay 2 electrones. Para igualar las cantidades básicamente se invierten los electrones. ¿Está bien?
Si aquí había 2, la reacción de arriba se va a multiplicar por esa misma cantidad que había abajo. Si arriba había 3 electrones, aquí abajo se multiplica por 3. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Sí? Nos enfocamos en los electrones. ¿Está bien? En la primera reacción habían 3 electrones, ¿lo ves? Si hay 3 electrones quiere decir que la reacción de abajo se va a multiplicar por 3. Y si abajo tiene 2 electrones, ese 2 viene a multiplicar arriba. ¿Está bien? Eso es lo que se hace para unir las reacciones. Si se dan cuenta, 2 por 3 se hacen 6 electrones. Y 3 por 2, 6 electrones. Están en la misma cantidad, ¿no ves? ¿Cierto? Y como es uno reactivo y el otro producto, se anulan. Bien, de esta manera. Y al final juntamos todas las moléculas. Bien, aquí tenemos 2 aguas por 2, 4 moléculas de agua. Aquí tenemos un monóxido por 2, 2 monóxidos. Ya, vamos a unir los otros reactivos también en la misma reacción. Bien, aquí tenemos un iodato, periodato, por 3, 3 periodato. Más 2 por 3, 6 protones. Y eso da lugar a la formación de 2 nitrato más 8 protones y más 3 moléculas de agua y más 3 yodato. ¿Está bien? ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver? Esa es la reacción. ¿Está bien? Es un poco larga en este caso porque esta igualación ha sido un poco larga. Bien, y aún no termina por si acaso. Decimos la reacción que se forma y acá vamos a determinar la diferencia del potencial. ¿Está bien? Con los electrodos que se han invertido y el que se ha mantenido. ¿Cuánto es la diferencia potencial? Solo es una resta o suma, dependiendo de los signos que tengan acá. Como son diferentes, vamos a restar. ¿Está bien? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 0. Bueno, ahí termina. Por eso desde el inicio los ejercicios de pila son los más complicados del segundo parcial. No es complicado si es que practican con estos mismos pasos. ¿Está bien? Practiquen siguiendo los mismos pasos y van a ver que es fácil. Donde se complica más el tercer paso. Pero si practican los 3 casos y todos los casos de efecto de pH, van a ver oxidante y el mejor agente reductor. Bien, solo hay que ver el compuesto nomás. Bien, los primeros que están en las fracciones de acá. Bien, ya sea el monóxido, lo que conformaban los electrodos. ¿Está bien? Era el monóxido acá, ¿no ven? Y el periodato. Esos dos nos interesan para determinar cuál es el agente oxidante reductor. Los 2 reactivos que conformaban los electrodos. ¿Está bien? Estaba el monóxido y estaba el periodato, ¿no ves? En el lado de los reactivos acá. Uno de esos 2 va a ser el agente oxidante y el otro va a ser el agente reductor. ¿Cuál de los 2 creen que es? Solo acuérdense de la teoría. Un agente oxidante, su mismo nombre dice, es aquel compuesto que hace que al otro se oxide y que efecto o producto de ello, este mismo agente oxidante se reduzca. ¿Se entiende? ¿O no? Ya veamos de otra forma, ¿bien? A más B y aquí hay electrones. A más electrones y acá B. Ya veamos las reacciones. Estamos viendo de esas 2 formas, ¿no ves? En un lado hay electrones y en el otro
Los electrones están en producto y en el otro lado están en los reactivos, ¿no ves? ¿Cierto? Cuando un compuesto se considera que se oxida, cuando los electrones están en el lado de los productos. ¿Está bien? Si este compuesto estoy viendo que de esa reacción los electrones están en el lado de los productos, está diciendo que este compuesto se está oxidando. Bien, y si el electrón del compuesto está en el mismo lado donde se encuentra el compuesto, se está reduciendo. ¿Está bien? Solo enfocándonos en los electrones. Bien, y vuelvo a repetir la teoría. Un agente oxidante es aquel que oxida a un compuesto y él mismo se reduce. ¿Está bien? Podríamos tomar solo el concepto de lo que le ocurre al compuesto, que es el agente. Bien, un agente oxidante es aquel que se reduce. ¿Está bien? Escríbanlo si quieren. Agente oxidante, un agente oxidante es aquel compuesto que se está reduciendo. ¿Vamos a poner respuesta? No, la teoría. ¿Ya? Como dijo usted, su contrario. Sí, lo contrario. Es aquel que se reduce. Bien. Y un agente reductor es aquel que se oxida. Bien. Y ahora analicemos esta estructura de acá. El monóxido, ¿dónde están sus electrones? ¿En reactivo o en producto? El producto. Aquí están sus electrones, ¿no ves? Están en producto. ¿Qué le está ocurriendo entonces al monóxido? Se está oxidando. Oxidando. Y un agente oxidante, ¿es un agente reductor o oxidante? Oxidante. Reductor. No se olviden, un agente reductor es aquel que se oxida. ¿Y qué le está ocurriendo al monóxido? Está Si sus oxidando. electrones están en el lado de los productos, se está oxidando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí. El monóxido es el agente reductor. ¿Por qué razón? Estamos viendo que el monóxido se está oxidando. ¿Por qué se está oxidando? Porque sus electrones se están liberando en el lado de los productos. Y aquel compuesto que está liberando electrones se oxida. ¿Está bien? Ese es el concepto de agente reductor. ¿Bien? Y un agente oxidante es aquel que se está reduciendo, es decir, que sus electrones estén en el mismo lado donde se encuentre. Veamos el periudato. ¿Dónde están sus electrones? En el mismo lado de la reacción, ¿no ven? Están en el mismo reactivo. Así que ese se está reduciendo. Y no se olviden, un agente oxidante es aquel que se está reduciendo. ¿Bien? ¿Listo? Ahí acá. Cuando pregunta mejor agente oxidante reductor, no es que busquen en internet y respondan. Lo que tienen que hacer es determinar cuál es su valor sospechoso. ¿Está bien? El valor sospechoso, por si acaso, siempre está a un extremo. ¿Está bien? Será el 0,06 o el 0,20. 0,20. A simple vista se nota que de acá está muy alejado de los demás valores, ¿no ves? ¿Cierto? No. Así que ese es el valor sospechoso. Pero, ¿de qué cosita? Bien. ¿De qué huequito? ¿Qué huequito? Del coso. Ese es su valor Fíjate sospechoso. cómo Bien. sí. Ahora, ¿quién será su valor próximo? El valor próximo es aquel que está al lado del valor sospechoso. ¿Está bien? Si este era nuestro valor sospechoso, este va a ser nuestro valor próximo. Lo mismo hubiese ocurrido si este hubiese sido el sospechoso. El de al lado es el próximo. ¿Está bien? Veamos entonces, reemplazamos la fórmula. La calculada es igual a el valor sospechoso, que es 0,20, menos el valor próximo, que es 0,13, sobre el valor mínimo, que es el pequeño que tenemos acá, 0,06, menos el valor máximo, 0,20. Bien, solo es reemplazar los extremos nomás. Bien, ¿y cuánto les da la calculada? Por si acaso, como estos valores, este valor absoluto que están viendo acá, no hay en calculadora, lo único que tienen que hacer es reemplazar lo que está dentro nomás, en una fracción. Bien, y anota el resultado que tengan. 0,5. 0,5. 5.
Eso le da. Tal vez le dé negativo, ¿no ven? No importa el signo, siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Siempre va a ser positivo, por más que le dé negativo en la división que haga. ¿Está bien? Va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque están todos ellos en valores absolutos. No se olviden, todo lo que sale en los valores absolutos siempre son positivos. ¿Bien? Esa es la Q calculada. ¿Con cuál de estos dos comparando? Con la 6. ¿Para n igual a 6 o n igual a 5? ¿Con cuántos datos estamos trabajando? Con 6. Entonces corresponde el primero. ¿Está bien? La Q de tabla, en este caso es 0.56. ¿Cuál es mayor? Q de tabla. ¿Listo? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta. ¿Está bien? Cuando la Q de tabla es mayor a la Q calculada, el valor se acepta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto tiene como condiciones, ¿no ven? Su fórmula. Cuando la Q de tabla es mayor a la Q calculada, el valor se acepta. Bien, entonces sospechoso no se elimina, se mantiene ahí. Y procedemos a calcular el siguiente inciso. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo? ¿Cómo determinamos el valor sospechoso? Ya, el valor sospechoso, por si acaso, siempre está a un extremo. ¿Entiendan? El valor sospechoso, para que lo haga más fácil, siempre está a un extremo. ¿Está bien? Ya ordenamos los datos y las posibles opciones es este y es este. ¿Está bien? ¿Cuál de los dos será el sospechoso? El sospechoso es aquel que esté más alejado del dato que está al lado. Este está con una diferencia de un decimal, no de una décima, ¿cierto? En cambio este de acá con 7, número de diferencia, ¿cierto? El que esté más alejado, con el de al lado. ¿Bien? Ese es el valor sospechoso. Listo, entonces ya hicimos el dato y ya. Y le estaba diciendo, el ejercicio ahí termina, ¿ya? El valor se acepta. Se acepta el valor. Si el Q de tabla fuera menor, se rechazaría, ¿no? Sospechoso, ¿ya? Se acepta el valor sospechoso. Ahora, le quería mostrar esto. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si es al revés, ya se sabe, se rechaza el valor, ¿no ves? ¿Y será que ahí termina el ejercicio del inciso A? No. Se tienen que volver a aplicar la prueba de Q si ustedes están rechazando un valor. ¿Por qué razón? Si ya hemos rechazado uno, hay la inseguridad de que haya otro más. ¿Está bien? Así que hay que volver a aplicar la prueba de Q, pero ya ignorando ese valor de 0.20. ¿Por qué razón? Porque puede decir que se rechazaba. ¿Lo ven? ¿Cierto? Se tiene que volver a aplicar la prueba de Q. ¿Ya? La prueba de Q, en resumen, se aplica las veces que sea necesaria hasta que ese último valor sospechoso se acepte. ¿Está bien? Como al inicio ya nos dijo que se acepta, entonces ahí terminamos. ¿Está bien? Ahí terminamos. En este caso, bien, ahora resolvemos el inciso Calculada. B. Este era el A. Bien, los límites de confianza. ¿Qué fórmula ocupamos para los límites de confianza? Límite de confianza es igual a la media aritmética más menos T por S sobre raíz cuadrada de N. Esa es la fórmula que se va a ocupar. Hay otra también, ¿no ves? ¿Cuál es la otra fórmula de límite de confianza? Límite de confianza es igual a la media más menos Z por sigma, algo así, sobre raíz cuadrada de N. ¿Está bien? La diferencia entre esas dos fórmulas sobre el dato que te van a dar. Te pueden dar el valor de T o te pueden dar el valor de Z. ¿Está bien?